Entonces, les decía que Freud escribe sobre la conquista del fuego y se incluye este textito en este libro, El malestar en la cultura, que es parte ahora de las obras completas que ya han editado algunas editoriales. Un texto, digamos que imprescindible, si uno quiere entender desde el psicoanálisis cómo es que se forma la cultura o cuáles son los predicamentos de la cultura, ¿verdad? Vamos a establecer varias cosas hoy. Una es cómo es que se gesta la cultura, qué es la cultura, por qué la cultura, por qué esta interpretación freudiana de la cultura psicoanalítica, evidentemente dentro de un marco psicoanalítico, aunque este libro de Freud, El malestar en la cultura, digamos que es uno de los libros más antropológicos y filosóficos que uno pueda encontrarse de Freud, ¿verdad? Así que no se llamen a engaño, es un texto que no solo sirve para psicólogos o para psicoanálisis, es decir, a los antropólogos y antropólogas nos sirve muchísimo, ¿no? Bueno, entonces, lo primero que habría que decir es que el malestar en la cultura eh, se escribe por ahí del año 1930, es decir, 3 años antes de que Hitler asuma la Cancillería del Tercer Reich. Sí, es decir, hay un marco bastante, digamos que pesimista, que pesa, valga la redundancia, en la historia de ese momento, ¿verdad? Son años terribles, eh, que bueno, en los que Freud escribe y que me parece igual muy interesante. Las tesis de Freud, según Juan Pablo Feynman, se basan en esta filosofía nietzscheana, Nietzsche, el superhombre. Ahí cuando ustedes tengan chance, pues pueden buscar a este carajo Nietzsche, ¿verdad? Filósofo interesantísimo, siglo XIX. Por ahorita no nos vamos a detener en él por un asunto de tiempo, me gustaría, pero bueno, no nos podemos detener en él. Entonces, bueno, Freud, ya saben, según lo que leyeron ustedes ahora, ¿verdad? O lo que han podido saber de él, si es que en algún momento han leído algo de él, ¿verdad? Es quien, por así decirlo, trae a colación la discusión sobre el inconsciente. Podríamos decir que inventa esta idea del inconsciente. Haya, más que inventar, haya. El hallazgo más o fundamental de este psicoanálisis freudiano es y el hallazgo del inconsciente, es decir, una parte de nuestra propia personalidad, de nuestra propia psique, de nuestra propia mente, que necesariamente los seres humanos desconocemos. Uno, ¿verdad? Necesariamente desconocemos gran parte de lo que hay allí, es decir, no es una cuestión que uno pueda hacer consciente, ¿no? Eh, bueno, y podemos decir como marco contextual, si el texto se escribe en 1930, pero un poco antes, en 1885, Freud coincide en París con una figura muy importante que se llama Jean-Martin Charcot, neurólogo. Freud es neurólogo también de inicio, ¿no? O sea, médico. ¿Sí? Después se tira a la psicología, pero es después. Primero es neurólogo. Este Charcot experimenta con la hipnosis para tratar la histeria. Hoy la histeria es reconocida como la neurosis, ¿verdad? Ciertos tipos de parálisis, fobias, tics, paranoia, qué sé yo. ¿Sí? Lo que creía Charcot es que había una razón orgánica en el origen de la histeria, ¿verdad? Y que esta hipnosis reducía significativamente los síntomas, pero esta reducción era temporal, ¿verdad? Es decir, era como un parche, no funcionaba, digamos, a largo plazo, ¿no? Por tal razón, Freud ya para este tiempo deja un poco atrás la causa orgánica y postula un origen psíquico.
postula un origen psíquico, lo cual es interesantísimo, ¿verdad? Es decir, hay un padecimiento inconsciente y en consecuencia un trauma reprimido que puede causar trastornos psicológicos. Un segundito porque se me perdió la imagen acá. Bueno, no sé qué hice, algo hice. Ok. Segundo. Que... Ok, creo que ya. Sí. Se me hizo un desmadre aquí con las notas, así que ustedes disculparán. Bueno, entonces, lo que Freud proponía era que había un padecimiento inconsciente, ¿verdad? Una especie de trauma reprimido que puede causar trastornos psicológicos, ¿verdad? Esto es, digamos que, vital en la formulación de Freud. Hay una lucha constante del individuo, ¿verdad? Entre lo que Freud llamó un principio de placer, un instinto o energía libidinal versus un principio de la realidad que no se ajusta a estas demandas instintivas, ¿verdad? Es decir, no se puede hacer todo lo que nos da la gana, u obedecer siempre a lo que instintivamente queremos. Ya vamos a desarrollar estas ideas, no se preocupen, eh, a partir de lo que ustedes leyeron. Entonces, esta tensión entre el principio de placer, una cuestión instintual, una energía libidinal, ¿verdad? Y el principio de realidad, es decir, esta cuestión que no nos deja desarrollar las características libidinales de lo que estamos queriendo o de lo que estamos deseando, ¿verdad? Entran en tensión, ¿verdad? Es decir, hay una tensión dentro de una tensión conflictiva dentro del yo, que evidentemente intenta mediar entre estos dos extremos, entre estas dos demandas, entre estas dos cuestiones, ¿verdad? Freud acá, muchachos y muchachas, habla entonces de una tríada psíquica, ¿verdad? ¿Sí? Habla de una tríada psíquica. Como ya les decía, el inconsciente, ¿verdad? Hay esas tres cuestiones se componen uno del inconsciente, que es una parte primitiva, pulsional, desorganizada, ¿verdad? En donde hay pulsiones en conflicto, ¿verdad? Siempre en conflicto. Es decir, una parte de ustedes mismos, como les decía anteriormente, que ustedes necesariamente desconocen. Esta es la parte inconsciente. Freud le llamó ello le llamó Freud, ¿verdad? La parte primitiva, arcaica de sus deseos más primitivos, más originales, más primarios, ¿verdad? Eh, que evidentemente ustedes no controlan, ¿verdad? Esto es en parte lo que Freud llamó esta idea del principio de placer, ¿verdad? Que está depositada en este lugar inconsciente, poco elaborado o no elaborado, primitivo, ¿verdad? Que se encuentra alojada en nuestra fórmula psíquica. Después hay otra parte que Freud llamó el superego o superyo. Esto no es ni más que la instancia moral de nuestra psique, ¿sí? La instancia moral, es decir, enjuiciadora del aparato psíquico y resultado, por supuesto, del complejo de Edipo, ¿verdad? Esta situación que acontece a 5 años de edad o antes, en donde hay un enamoramiento profundo del padre en el caso de las niñas y de la madre en el caso de los niños, Edipo y Electra, ¿verdad? Tampoco voy a referirme mucho a eso, pero bueno, ahí se origina esta cuestión superyoica de la que hablaba Freud. Entonces, el ello, la parte inconsciente, una parte primitiva, ¿verdad? Pulsional,
en donde está la energía libidinal que ustedes no controlan, ¿m? Necesariamente no controlan, pero, ojo, define en gran medida lo que ustedes son, ya lo vamos a ver. ¿M? Otra parte, superyoica, el superego, que son las normas sociales, es decir, la ley. ¿M? ¿Sí? Es decir, lo que ustedes por normativa, por legalidad, por reglamento tienen que seguir, ¿verdad? Sucede que estas dos partes entran en conflicto. ¿M? Entran en conflicto porque el inconsciente quiere perpetuar todas sus demandas, desarrollar todas sus demandas, hacer emerger todas sus cuestiones primitivas, arcaicas, más elementales, que tienen que ver con la violencia, que tienen que ver con el sexo, etc. Y está la parte punitiva, la parte superyoica, que es la parte social, la que a ustedes les permite poner un alto a esos instintos divinales. Y dentro, en el medio de esas dos instancias, ¿sí? El inconsciente y la parte superyoica, está el yo, el yo, que Freud le llamó el ego, ¿sí? Que es la parte, digamos que consciente, que media entre los impulsos inconscientes y las demandas superyoicas, ¿cierto? Entonces, lo que intenta el ego, lo que intenta el yo, la parte consciente, es tratar de mediar, de satisfacer las demandas de uno y el otro, sin crear un conflicto mayor en el contexto psíquico. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Es muy importante para entender el resto de las cosas de las que vamos a hablar hoy. ¿Sí? Bueno, parece que sí. Déjenme ver. Entonces, a ver qué hay por acá. Ok, bueno, se entiende entonces esto de la tríada edípica, ¿verdad? El inconsciente, el yo y el superyo, que es base del psicoanálisis. Entonces, también hay otras fuerzas operando dentro de esta categoría psíquica de las que hablaba, de las que hablaba Freud, como el instinto de vida, este principio también de muerte, ¿verdad? Que Freud, bueno, fue Fromm más bien, Eric Fromm, que le llama Thanatos, ¿verdad? De ahí viene, bueno, diría yo, que de ahí podría venir el nombre de Thanos, de la película de Marvel, ¿verdad? Precisamente por esta pulsión de muerte, ¿verdad? Muy relacionada con este personaje de película tan impactante, ¿verdad? Si es que vieron ustedes o tuvieron chance de ver esta película, ¿sí? Entonces, bueno, hay otras cosas. A mí me interesa enfocarme en esta triada, digamos que psíquica, el inconsciente, el yo y el superyo, ¿verdad? Esta parte, digamos que inconsciente, poco elaborada, les decía, dice mucho sobre nosotros mismos a pesar de que no la controlamos, ¿verdad? Es una energía poderosísima, incontrolable, ¿verdad? Porque precisamente esa energía primitiva, libidinal, energía que está ahí desarrollándose y que muchas veces no tenemos, o la mayoría de las veces no tenemos el control de esta, ¿verdad? Pero ella quiere surgir, quiere desarrollarse, quiere emerger. Es decir, este instinto humano quiere emerger, quiere ser visto, quiere gratificarse, quiere liberar esta energía y este deseo de liberación, ¿verdad? La parte que lo somete un poco es la parte superyoica normativa, ¿verdad? Gracias a la mediación del yo, ¿verdad? Que es el que dice, bueno, hacemos algo del superyo y hacemos esto otro del inconsciente siempre en los canales, digamos que más normativos,
¿Mm? ¿Cierto? Esto recuerda a varios, interesante, a varios superhéroes de tiras cómicas y producciones, digamos que se han dado en los últimos años de películas. Por ejemplo, Hulk, ¿verdad? Hulk, que es un superhéroe, el hombre verde grandísimo, ¿verdad? Que precisamente esa energía pulsional, libidinal, primitiva, es aflorada cuando el Dr. Banner se convierte en Hulk, ¿sí? Mientras que es el Dr. Banner acomete las normas y disposiciones sociales, ¿verdad? Es decir, superyoicas, bajo un modelo ego, yo, muy frágil, ¿verdad? Que es esta parte consciente que se preocupa constantemente por mediar entre la gratificación inconsciente, Hulk, ¿verdad? Y la parte normativa, que es el doctor Banner en su acepción científica, hombre modelo, etcétera, etcétera. Lo mismo podemos decir, por ejemplo, de la figura de Batman, ¿verdad? ¿Sí? Que para el cual aplica este modelo también de una parte primitiva, ¿verdad? Relacionada con esta situación del murciélago, ¿verdad? Y el trauma que tuvo de niño con la muerte de sus padres, ¿verdad? Que finalmente es canalizado todo ese trauma inconsciente en una cuestión virtuosa, superyoica, que es un héroe que salva al mundo, que salva a Ciudad Gótica, etcétera, ¿verdad? Precisamente porque lo que hace esta mediación yoica es tomar todo este trauma inconsciente, no elaborado, ni siquiera verbalizado, ¿verdad? Y construir un algo diferente a partir de una instancia social, normativa, etcétera, que es un superhéroe, una especie de policía nocturno, ¿verdad? Que salva el mundo. Pero, evidentemente, la forma por la cual llega a esto parte de un trauma psicológico que, bueno, uno puede decir que fue bien encausado, ¿verdad? Son dos figuras, digamos, estas de DC y de Marvel bastante interesantes, ¿verdad? Porque se nota el juego entre esa pulsión primitiva originaria y esta sensación de aferrarse a las normas sociales superyoicas. ¿De acuerdo? ¿Se entiende bien esto o no? Ustedes me irán diciendo. Entonces, ¿qué relación puede tener esto con lo que hemos visto o lo que ustedes leyeron hoy o para hoy del texto sobre la conquista del fuego? Bueno, hay varias cosas que uno puede decir, ¿verdad? Hay varias cosas que uno puede decir. En primera instancia, tendríamos que decir que en varias ocasiones, si no se cumplen las demandas del inconsciente del ello, si no se cumplen estas demandas de gratificación de alguna u otra medida de las situaciones pulsionales, libidinales, que todos y todas tenemos dentro, por ejemplo, como sucede en sociedades autoritarias, totalitarias o fundamentalistas, por eso el, el meme de Fabrizio Alvarado, ¿verdad? Fundamentalmente por esta lógica fundamentalista, ¿verdad? Que impide en apariencia la emergencia de situaciones pulsionales libidinales, ¿verdad? Es la lógica de la censura a partir de un dogma religioso fundamentalista, ¿verdad? Por eso les decía que no era broma. En ese tipo de la sociedad de Bukele, por ejemplo, en El Salvador, ¿verdad? En ese tipo de sociedades, digamos que las demandas inconscientes tienen menos posibilidades de gratificarse, aunque sea con algún tipo de mediación, ¿verdad? Con ese tipo de sociedades imaginadas
dogmáticas y fundamentalistas, por supuesto, porque no hay un libre control sobre el cuerpo y no debe de haber entonces un libre control o una tan siquiera mediana libertad en el control de los impulsos inconscientes, ¿verdad? Simplemente es no, es totalitarismo, digamos, fundamentalismo. Entonces, cuando ese tipo de cosas pasan, que pasan en todas las sociedades, ¿sí? Evidentemente en algunas con más rigurosidad autoritaria que en otras, pero pasa en todas las sociedades. Eh, Emergen varios mecanismos de defensa, ¿verdad? Freud no hablaba de mecanismos de defensa, los conceptualizaba, pero la que habló finalmente de mecanismos de defensa fue su hija, Anna Freud, un poco después de Freud. Y esta hablaba de varios mecanismos de defensa, como represión, fijación, regresión, proyección y sublimación. Me interesan un par de mecanismos de defensa. Me interesa fundamentalmente la sublimación, pero también me interesa la represión, ¿verdad? Vamos a ver, cuando sucede algún evento traumático, como en el caso de Batman, por ejemplo, o en el caso del Dr. Banner, quedémonos en el caso de Batman, el sujeto lo que hace es reprimir, mandar a la bóveda del inconsciente, a la bóveda de lo reprimido, el evento traumático, es decir, esta muerte de los padres, ¿verdad? ¿Sí? Que es un evento sin elaborar. Vemos que en todas las películas y las cómics de Batman, Batman no entiende muy bien de dónde viene ese impulso por salvaguardar al mundo y salvar al mundo, ¿verdad? Y lo que aparece es una especie de cuestión onírica, es decir, de sueño, que tiene que ver con un murciélago. ¿Sí? Es decir, esta, esto reprimido en Batman se muestra a partir de un murciélago, ¿verdad? ¿Sí? Por eso le llaman, entre otros, el caballero de la noche, la figura de la noche, etcétera, ¿sí? Ahora, lo que sucede es que mandar a la bóveda de lo reprimido este tipo de situaciones traumáticas no significa que el deseo desaparezca, es decir, no significa que el trauma desaparezca, ¿verdad? Es más, en esa bóveda inconsciente, en esa bóveda de lo reprimido, ese recuerdo sigue ejerciendo fuerza, ¿verdad? Sigue ejerciendo fuerza. Y debe de liberarse de alguna forma. De alguna forma debe liberarse. Batman lo libera atacando a enemigos de Ciudad Gótica, por ejemplo, ¿verdad? Con un grado alto de violencia, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Guardando la apariencia en un personaje, Bruce Banner, perdón, Banner es Hulk, perdón, Bruce Wayne, ¿verdad? Guardando la apariencia de un excéntrico millonario que ayuda a los más desvalidos, qué sé yo. ¿Sí? Esa es, digamos, un tipo, digamos, común y corriente, nada más que tiene mucha plata, ¿verdad? La figura yoica, digamos, de Batman, que sirve como mediadora entre lo que pasó, este trauma terrible del padecimiento de los papás, con la figura superyoica de Batman, que muestra en su carácter de héroe una violencia muy significativa, fundamentalmente en una de las películas, El Caballero de la Noche, si ustedes la pudieron ver en algún momento, si no está en cualquier Netflix, creo que está, no sé. Pero siempre muy violento, porque eso es, el inconsciente, las manifestaciones inconscientes suelen ser muy violentas, ¿verdad? Y la forma que generó Batman, en este caso, es una figura de superhéroe que intenta salvar el mundo, que intenta salvar la ciudad. Esa es la forma en la que Batman dirime o intenta liberar un poco su inconsciente, ¿verdad? ¿Sí? Matar a los malos o eliminar a los malos, que siempre es una forma violenta. Es decir, quiero decir, tiene que haber alguna forma de escape, alguna válvula de escape por la que ustedes puedan liberar esa energía inconsciente libidinal. ¿Sí? Por eso
es que las sociedades totalitarias fundamentalistas, como las que piensan algunos políticos de este país, ¿verdad? Y algunos políticos de otras latitudes, ¿verdad? Represoras, lo que hacen es no más ocultar esa energía divinal latente social que está gravitando en las mentes de la gente, ¿verdad? ¿Sí? Y con esto lo que hace es que la presión permanezca latente, y esté siempre haciendo fuerza por salir, por emerger. Y por supuesto que sale de alguna forma. Si el inconsciente no sale de manera esta virtuosa, ahorita vamos a ver eso, sale de otras maneras muy terribles y digamos que sí, poco eh, buenas para el equilibrio de la sociedad. Finalmente, Freud, lo que tenemos que entender es que escribe en un momento en donde la idea de progreso es importantísima. Es decir, Freud está pensando en el progreso social, tal cual la pensaban los antropólogos, los primeros antropólogos de la época en la que Freud escribía. El progreso, la evolución es muy importante, ¿sí? Entonces, Freud lo que dice es que sí, estas cuestiones inconscientes tienen que salir de algún modo. La idea es que salgan de manera lo más equilibrada para el control social, para que la sociedad se reproduzca. Aquí es donde entra entonces este concepto de sublimación. Y yo quiero que ustedes, en este punto, por favor, se refieran un poquito a lo que leyeron. ¿Sí? Voy a un poco acá, parar un poco la grabación. Hay una tensión permanente entonces entre la lucha esta de los deseos inconscientes, las pulsiones inconscientes por emerger, ¿verdad? Y las prescripciones sociales, que nos dicen qué es lo que debemos hacer. Y en el medio de estos dos está el yo, tratando de dirimir qué cosas de uno se pueden realizar y qué cosas no se pueden realizar. Generalmente esa es, digamos que, la trama de la que habla Freud, ¿sí? Entonces, vamos a ver qué dice, profe, como alguna lectura, ¿no? Sí, correcto, Karen, sí. Sí, sí, hay, claro, vamos a ver, esto es importantísimo lo que está diciendo Karen en el chat. Hay una serie de restricciones culturales y vamos a ver por qué. Entonces, recuerden ustedes que en el texto que leyeron eh, hay una idea recurrente y tiene que ver sobre una especie de renuncia que hace el hombre, en los términos de Freud, por supuesto. Recuerden 1930, hay una renuncia que hace el hombre primitivo, quiero decir, por apagar con el chorro de la orina el fuego, ¿verdad? Que tiene que ver con toda esta relación mitológica con Prometeo, ¿verdad? Recuerdan ustedes Prometeo, el dios que se roba el fuego, ¿verdad? Eso es muy importante, el fuego, que tiene que ver con hoguera, y hoguera tiene que ver con hogar. Finalmente el fuego, en esta lógica metafórica, tiene que ver con una cuestión de creación cultural. Es muy importante, ¿no? Entonces, Prometeo se roba el fuego a los dioses, ¿verdad? Y el castigo es que un ave, no me acuerdo qué tipo de ave, cuervo, no sé si era un cuervo, llega a comerle todos los días el hígado por semejante transgresión a la norma de los dioses, ¿verdad? Que era llevarle, en la idea de Prometeo, el fuego a los humanos, ¿verdad? Fuego que tiene que ver con iluminar, que tiene que ver con un rollo de crear, de creación. Eh, entonces, lo interesante acá es que se relaciona esta, eso sí, un águila, Anthony, está bien, no sé, no recuerdo bien. Pero bueno, lo interesante acá es que hay una renuncia primero del Dios,
¿verdad? Que roba el fuego para dárselo a los mortales, ¿verdad? Hay una renuncia a ser como los demás dioses, ¿verdad? Una renuncia significativa de este deseo instintivo de ser superpoderoso. Pero además en el ser primitivo, recuerden que Freud se basa eh, fundamental en ese texto y en otro que se llama Tótem y Tabú, se basa mucho en las discusiones que desarrollaban un tal eh, Lewis Morgan y Taylor, es decir, los primeros antropólogos. Se basa en ellos, ¿cierto? Entonces, no es un asunto menor, ¿verdad? Freud es acá donde desarrolla entonces a partir de la antropología diversas aspectos culturales. Y lo que dice en el texto, siguiendo con esta idea primero de Prometeo, es que el hombre primitivo renuncia a apagar con su chorro de orina el fuego. ¿Mm? Recuerden que no siempre la humanidad controló, manejó, manipuló o domesticó el fuego, ¿verdad? ¿Sí? Y en las primeras instancias de la fase en que se hacía fuego, se hacía de manera muy espontánea. ¿Mm? Un rayo que caía en un árbol, esto generaba fuego. Pero el fuego fue fundamental. Fue realmente fundamental el fuego para poder, uno, mantener alejados a los depredadores y poder, otra cosa muy básica, que fue poder cocinar los alimentos, ¿verdad? Con lo cual se ganaba tiempo, tiempo evidentemente para pensar, ¿m? Para pensar, ¿sí? ¿Ven? El fuego, la creación del fuego, la domesticación del fuego, es decir, finalmente la renuncia del hombre a apagar el fuego con su orina, que era, digamos, resultaba ser una gratificación muy importante del inconsciente, ¿verdad? Esta renuncia hace que podamos pensar en otras cosas, no en el tigre que nos va a devorar y no en el tiempo que podamos durar comiendo alimentos crudos, ¿verdad? Que evidentemente es mucho más que comiendo alimentos cocinados. Entre otras cosas, el fuego posibilitó eso, pero no es un asunto menor que sea el fuego. Por supuesto que no, no es un asunto menor. ¿Mm? El fuego es fundamental. Como les dije, el fuego viene de hoguera, que significa hogar, que finalmente ilumina. ¿Mm? La casa y en consecuencia, extendiendo la metáfora, proyectando la metáfora, ilumina la mente, ¿verdad? Es como eh, se hace fuego, se hace la luz y las posibilidades, digamos, de pensamiento mejoran significativamente. Entonces, hay importantísimo esto, una renuncia a esto. ¿Qué tiene que ver esto con la cultura? Tiene que ver todo. Hay un mecanismo de defensa que no lo definió Freud. Freud dio las bases, lo definió su hija, Ana Freud. Se llama sublimación. Y bueno, la sublimación tiene que ver fundamentalmente con la capacidad de dejar de lado esta energía pulsional, ¿verdad? Esta intencionalidad de apagar el fuego con la orina para producir placer, ¿sí? O sea, dejar prendido el fuego, la capacidad de dejar esta energía pulsional y con esa energía remanente construir cultura. ¿Sí? ¿Se entiende esto? La sublimación es la capacidad de dejar de lado las más instintivas y libidinales formas de energía para, con esa energía remanente, construir algo iluminado, cultura, música, qué sé yo, incluso reggaetón, ¿eh? No crean ustedes que aquí vamos a dejar el reggaetón, vamos a bancar siempre el reggaetón, por supuesto, ¿eh? Eh, para construir tipo de cosas, obras de arte, para ciencia, etcétera. Es decir, el hombre primitivo aprendió a dejar de lado esa pulsionalidad para poder construir cultura. Es decir,
empezamos a no querer exterminarnos entre todos, ¿verdad? Como pasó con las especies homínidas hace millones de años, hace miles de años, ¿m? Para poder generar algo en colectivo. ¿M? Entonces, dejamos de lado esta pulsionalidad, que tiene que ver mucho con el sexo, que tiene que ver mucho con la cópula, es decir, dejamos de ser como los eventos reproductivos de los bonobos, dejamos de ser ese tipo de primates, ¿m? Y empezamos a pensar, a construir otra cosa a partir de lo que, de esta energía evidentemente pulsional y libidinal que estamos dejando de lado, ¿verdad? Entonces, a partir de esa renuncia, comenzamos a construir cultura. ¿Mm? Pero eso es muy importante, muchachos y muchachas, porque esto tiene un precio. ¿Mm? Esto tiene un precio. Claro, tiene un precio. Si ustedes constantemente están renunciando a gratificar sus más básicos instintos, ¿verdad? Sus más básicos deseos, sus más básicas sueños, ¿verdad? Ese tipo, aparece mucho en los sueños, esa actividad inconsciente, ¿verdad? Por eso ustedes sueñan cosas inverosímiles, ¿verdad? Ustedes sueñan cosas que ustedes, ¿qué está pasando acá? No lo logro entender. Claro, porque es la actividad inconsciente que está desplegándose en su máximo esplendor. ¿Mm? Porque el yo está descansando allí, el super yo está descansando allí. Entonces, la mente gravita bajo circunstancias sumamente, digamos, que nosotros le llamamos locas, nosotros le llamamos irracionales, ese sueño que tiene que ver conmigo, tiene que ver todo con ustedes, ¿verdad? Y no solo los sueños, sino los lapsos, ahorita entramos a eso. Quiero decir que esta lógica de renunciar a algo tan gratificante para nosotros, tan gratificante, violencia, sexo constante como los bonobos, ¿no? Y como algunos otros primates, esta renuncia a esto que nos gratificaría nos hace eh, infelices, nos hace ser sujetos, podría decir, instintivamente infelices, porque aprendimos a renunciar a gratificar lo más básico de nuestra energía primitiva para construir cultura. Eso es a lo que Freud llama el sujeto neurótico, el sujeto que renuncia. ¿Mm? El sujeto que renuncia. Es decir, el sujeto neurótico es el sujeto que sublima. Ustedes están aquí hoy en la clase a las 9 de la mañana, ¿verdad? Escuchándome a mí por un principio fundamentalmente iluminador, digamos. No es que yo sea el Illuminati ni nada de eso, no quiero decir eso. Lo que digo es que ustedes están creyendo en esta narrativa científica universitaria que les proveerá un camino al conocimiento, ¿verdad? Y mientras tanto dejaron de dormir y de soñar en todas las cuestiones inconscientes, ¿verdad? Y perversas con las que pudieron estar soñando, o dejaron de gratificar alguna otra cuestión pulsional, la que ustedes quieran, ¿verdad? Por estar escuchando una clase con un profesor que les está hablando que hacer esto los va a hacer instintivamente infelices, ¿cierto? Freud decía, claro, esto provoca infelicidad, por supuesto, provoca infelicidad. Pero es la forma, a partir de la sublimación, la forma en la que podemos construir, la forma en la que podemos generar cultura, es decir, sublimando la energía pulsional libidinal. Y el precio es que seamos sujetos neuróticos, es decir, sujetos que renunciamos a esta felicidad. Por eso, el displacer que constantemente siente el ser humano, constante y cotidianamente, ¿verdad? O sea, es decir, hay lapsus de satisfacción y de felicidad muy efímera, pero no hay una felicidad completa. La felicidad completa en los términos freudianos lo daría, y qué sé yo,
vivir como bonobos, quizás, ¿verdad? Lo cual es, bueno, complicado de imaginar, ¿verdad? Porque hemos construido todo esto alrededor de la sociedad. Entonces, muchachos y muchachas, les dije una pregunta: ¿qué es cultura? Les pregunté al inicio, ¿verdad? Eh, Tiene todo que ver con la música que estábamos escuchando. Les puse música salsa, pero bien podríamos poner eh, reggaetón, bien podríamos poner, qué sé yo, no sé qué les gusta a ustedes, rock, bien podríamos poner cualquier tipo de música. Bien podríamos poner la novena sinfonía de Beethoven, bien podríamos poner las Valquirias de Bachmann, las Valquirias de Wagner, ¿eh? Bien podríamos poner cualquier otro tipo de composición musical. Y tendríamos que decir entonces que la música es una especie de sublimación de cierta energía pulsional, de cierta energía libidinal que tenemos dentro. Es decir, no podemos hacer emerger esta pulsión, esta cuestión libidinal de manera manifiesta. ¿Mm? Tiene que ser mediada. ¿Mm? Recuerden, en la cuestión psíquica, ello, yo y superyo. Tiene que ser mediada por una figura yoica, digamos, de colectiva, que posibilite generar una especie de situación quizás iluminada, en donde se cifre el contenido inconsciente. ¿Sí me explico? ¿Qué es la música? ¿Y qué es cierta música? Por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado la música plancha, pero bueno, la música salsa es un perfecto ejemplo, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice esta música? ¿Verdad? Cuestiones de sacrificio, cuestiones de, bueno, y cuestiones muy machistas además, ¿verdad? Es decir, con una forma de violencia que está quizás camuflada por ser música, o sea, en una obra que puede ser artística, ¿verdad? Pero que representa latentemente una situación muy pulsional, muy fuerte y muy libidinal, la cual no puede ser expresada de manera expresa, valga la redundancia, manifiesta o abierta, se manifiesta a través de la música, ¿m? A través de las obras de arte, por ejemplo, ¿m? O incluso a través del deporte, por ejemplo. ¿M? Entonces, claro, ese tipo de letras, este tipo de contenido en la música nos puede hacer ver una especie de sublimación de esta parte más instintiva nuestra, colectiva, por supuesto, porque nos identificamos enormemente con ese tipo de música, ¿verdad? O con el tipo de música que ustedes quieran, vean las letras, ¿verdad? Y una vez dice, quien compuso esta letra estaba loco, ¿verdad? O loca. Pero se escucha. Hay un colectivo que tiende a escuchar ese tipo de cuestiones, lo cual es eh, eh, para mí muy interesante. Creo que me está pidiendo acceso. Bueno, muchachos. Profe, ¿está Sí, grabando? sí, ya, ahora sí volví a grabar, sí. Ah, ok. Sí, o sea, en las pausas no grabé mucho, pero cuando ya entraba otra vez en la disertación, pues volví a grabar. Entonces, muchachos y muchachas, como para ir concretizando esto, eh, ¿qué es cultura en estos términos? Entonces, es decir, ¿qué es cultura para Freud? Brian, Brian, Sí, profe, buenos sí, días. dígalo, mae, pura vida, buenos días. Todo bien, buenos días también a los compañeros y compañeras. Bueno, directamente bajo el término de Freud yo no lo definí el término como tal, ¿verdad? Ajá, Sino que agarré como un compendio de varias ideas y más o menos logré como aglomerar algo que se acerque más a la definición. Entonces, bueno, primero lo que busqué fue de dónde venía la palabra. Y ajá, dice que viene del
latín cultus, que significa cultivo del espíritu humano. Entonces, si nosotros lo vemos desde esa perspectiva, cualquier situación que genere un cultivo en la persona viene siendo parte del término como tal de cultura, ¿verdad? Y también encontré por ahí varias palabrillas que me gustaron mucho, que son como rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales, afectivos, inclusive, que caracterizan a una persona o a todo un colectivo. Entonces, eso fue como el término que logré aglomerar de lo que era cultura. Sí, eso está muy bien, Brian, pero este, ¿qué más hay ahí? En Freud, ¿qué más? Porque, mira que dijiste algo interesante, buscaste la definición de cultura que viene de una raíz que significa cultivar, ¿verdad? Y esa es precisamente, si extendemos esta idea del cultivo, es precisamente una de las ideas falsas de cultura de las que nos habla Crotz, ¿verdad? El otro texto que tenían que leer para hoy. Pero bueno, a partir de Freud, que es lo que estábamos discutiendo ahora, ¿qué es cultura? Alguien que pueda decir, ya lo hemos dicho, ya lo hemos dicho, pero alguien que pueda decírnoslo. No todos, ni todas. Ah, Anthony, Buenos días, profe. buenos días. Profe, digamos, más o menos yendo por la misma rama, y como usted lo dice, y como le dice, y lo dice Brian, de la cultura es un cultivo, y sería como el cultivo más que nada de lo que las demás personas infunden hacia uno y hacia un colectivo. Es decir, eh, iríamos por el sentido de que, por ejemplo, en el sentido de la religión, no todo el mundo tendría la misma religión, de no ser porque, hasta el mismo punto, a todos se nos induce a llevar un mismo tipo de religión. No sé, yo lo veo de esa manera. Bajo esa lógica, muchachos y muchachas, está bien, pura vida, pero bajo esa lógica cualquier cosa será cultura. Y no, y no. ¿Mm? ¿Qué es cultura para Freud? Es una pregunta importantísima hoy. ¿Mm? Para Freud, no de ningún otro diccionario, para Freud. ¿Qué es lo que hemos venido discutiendo durante esta hora de clase? Alguien que se arriesgue. No sé si está bien responder. Perdón, es que no sé en dónde levantar la mano desde este Bueno, lugar. ¿quién está hablando ahorita? Ahorita, es que no la... Gabriela, Ok, dale, Fiorella, después Cristian. Gabriela. Gabriel, perdón, Ajá. es que no te veo por aquí. Y según lo que estábamos hablando ahorita, básicamente cultura es lo que nos hace a los seres humanos infelices, como lo que nos aleja. Ajá. No, seguí, perdón. Lo que nos aleja de estas necesidades imprescindibles para, no sé. Vamos a verlo, tiene que ver con eso. Patazo. Vamos a ver. Cristian, Ya, yo me estoy arriesgando. arriesguese, Cristian. Está bien. Para mí, según lo que entendí, a lo que usted dijo y la lectura de Freud, la cultura es un remanente funcional de la energía del instinto primitivo. O sea, nos hace, nos sigue nuestro instinto, nos vuelve infelices, pero ese remanente del instinto que logramos rescatar lo convertimos en cultura. Vamos por ahí, vamos acercándonos con esas dos intervenciones. Vamos a ver qué nos dice María José. Bueno, yo lo relaciono un poco con lo que usted dijo sobre Batman, de que canalizaba su trauma o sus instintos
de ese, digamos, caos que le pasó de niño, ¿Sí? lo canalizó en ser un superhéroe, a partir de un murciélago y no sé qué. Sí. Entonces, tal vez sea a partir de eso que se hace la cultura. Entonces, viéndolo como que el superhéroe es nuestra cultura, entonces, como canalizar lo que nosotros tenemos instintivamente de forma social, en el super yo o en el yo, Ujú. para, di- demostrarlo de alguna forma y como tal vez dejarlo salir poco a poco o paulatinamente sin ser ahí un Hulk. Sí, tiene que ver con eso también, pero no le hemos llegado. Alana, Eh, Profe, yo creo ajá, que ajá, tal vez para Freud la cultura es tratar como el, ¿cómo qué, perdón? digamos, como que por medio de la cultura se libera el subconsciente. Digamos, se puede, digamos, de una cierta manera se podría liberar el subconsciente por medio de la cultura. Em, Más o menos, pero no es eso, cultura. Ah, mira, Brian dice algo muy interesante en el chat. Vamos a ver, ahorita regresamos a esa idea de Brian. Heidi, por favor. Profe, bueno, según lo que yo entendí con su explicación, más que todo en la parte de la música, creo que la cultura es como el resultado eh, de todos esos instintos que guardamos, que debemos sacar de alguna forma, y los sacamos en forma de música, de arte, de todo este tipo de cosas. Entonces creo que de ahí viene la cultura, de todo eso que llevamos como guardado dentro, de todo ese instinto que llevamos guardado y que lo liberamos de alguna forma, eh, por decirlo de alguna manera pacífica, como la música, el deporte, poemas, escritos, no sé, lo que sea. Ujú. Eso está muy bien para argumentar, pero me sigue faltando algo. Luz, Luz, sí, Luz. Ya, la última intervención para poder darle la palabra a la gente de la OBS. Ahí me escucho. Sí, Luz. Ok. Bueno, yo diría que es justamente como hablando todo lo que los compañeros están diciendo en el chat también respecto a las normas, cómo tenemos un referente para la forma adecuada, digamos, socialmente, en la cual se puede sacar estos impulsos, las pulsaciones que llamaría Freud, digamos. Pulsiones. Sí, pulsiones, perdón. Pulsaciones es otra cosa. Sí, perdón. No, está bien, no hay problema. No, son conceptos, digamos, complicados, ¿verdad? Y que no los vamos a entender, digamos, inicialmente, ¿eh? Así que no hay problema. Eso nos pasa a todas, no te preocupes, Luz. Entonces, estoy con Brian, yo, ¿no? Estoy con Brian. Muchachos y muchachas, la cultura es renuncia. La cultura es renuncia. Hemos tenido que hacer una renuncia instintual primitiva a las pulsiones más básicas para poder desarrollar cultura, para poder crear sociedad, para poder crear arte, música, para poder crear deportes, para poder crear ciencia, para poder crear, etcétera. El ser humano, el hombre, dentro de la significación freudiana, ha tenido que dejar esto eh, a partir de su mecanismo de defensa, sublimación, para con la energía remanente producir cultura. En consecuencia, la cultura es ley. Claro, la cultura es norma. La cultura es restricción. La cultura nos dice qué es lo que debemos hacer y qué no debemos hacer. ¿Sí? La cultura es ley. Pero es renuncia también. Hemos tenido que renunciar a esta lógica placentera de hacer emerger, manifestar abiertamente nuestras pulsiones más básicas, más primitivas, para poder construir cultura. ¿Sí? Y finalmente, sí, ese es, digamos,
la que hablaba Freud, la miseria psicológica de las masas es esa. La cultura, a pesar de ser una creación nuestra, nos determina. La cultura, a pesar de ser una creación nuestra, humana, determina y nos hace establecer prohibiciones, ¿verdad?, que debemos de seguir para un equilibrio social. Acuérdense que Freud, de nuevo, está escribiendo en una época en la que el progreso era muy importante, la lógica de progreso. ¿Qué es cultura? Renuncia, ley. ¿De acuerdo? Bueno, vamos entonces a parar hasta acá la grabación.